Hola Lizami, bienvenidos a 24 segundos y hoy hablamos del terrible verano de los Miami Heat. Miami Heat que han hecho varias operaciones de renovaciones y han hecho un gran sign and trade para hacerse con Kyle Lowry y a mi juzgar, aunque necesitaban en sí mantener estos jugadores, lo han hecho a unos precios que hacen que no sean buenas operaciones. Vamos a empezar hablando del macrocontrato de Jimmy Butler, que es un muy buen jugador, es un jugador que afecta a los resultados del equipo de forma positiva, ayuda a ganar partidos, pero no me parece, pese a su impacto fuera de la cancha, que sabemos que también es grande, como su liderazgo, como ayuda al equipo a sacar lo mejor de sí siempre, creo que su impacto sobre la cancha no es suficiente como jugador, no tiene la calidad suficiente tampoco para poder, ¿cómo se dice?, justificar un contrato de 200 millones de dólares, casi 184 millones en total, que le va a pagar en la temporada 2025-2026, cuando tenga 36 años, 51 millones. Que sí que el salary cap va a seguir aumentando hasta entonces, con un mínimo de 2,5% por el CBA, por los acuerdos entre la organización de jugadores y la NBA misma. Se ha acordado que un mínimo de crecimiento de 2,5%, pudiendo subir a más, pero no justifica, pese al crecimiento del salary cap que va a haber, del tope salarial, un contrato de 51 millones de dólares por una temporada de Jimmy Butler cuando ya esté totalmente quemado físicamente, porque ya esta pasada temporada ha dado signos de estar empezando a no pasarlo mal, pero a que su cuerpo ya está superando un poco el tope, superando un poco su nivel máximo, es decir, ya está empezando a reducir muy ligeramente su rendimiento físico, y es un jugador que no es un jugador de calidad, sí que sabe crear para sus compañeros un poco, pero no termina de justificar este contrato ni siquiera en el día de hoy para mí. Y bueno, dentro de 4 o 5 años es que puede ser un contrato de estos que miramos y decimos, el contrato de John Wall ahora mismo, un contrato que es de lo peor que hay en la NBA y que simplemente van a tener que comérselo, porque a ver cómo lo pueden traspasar. Duncan Robinson, por su parte, también renovó 5 años, 90 millones, un contrato caro, es un poco lo que vemos con los tiradores últimamente, contrato que le va a pagar esta próxima temporada 15 millones y medio más o menos, y que para 2025-2026, con una opción de renovación de jugador, que le va a pagar unos 20 millones en esa última temporada, me parece demasiado para un jugador como Duncan Robinson, que lo único que aporta es tiro, no es ni siquiera un 3&D, es 3 y poco más. Y cuando tenía el contrato anterior, que era un contrato muy pobre en el que ganaba muy poco dinero, las expectativas a su alrededor eran muy pequeñas, y a poco que te aportara el tiro exterior que tiene, pues estabas muy feliz, era una ganga tenerlo. Pero ahora, con 15 millones y medio a partir de ahora y subiendo, un poco acorde a lo que subirá el tope salarial, como ya dije en el caso de Jimmy Butler, no es un contrato tan malo, pero sí que vas a necesitar que Duncan Robinson esté sí o sí en los momentos importantes. O sea, no puedes permitirte tener un partido malo si eres Duncan Robinson. Se le viene encima una nueva presión. No digo que no lo vaya a poder superar, pero sí que es un contrato arriesgado, porque a poco que no aporte en el triple, es un jugador muy limitado en el resto de las facetas. O sea, que el día que no esté acertado, va a complicar mucho las cosas. Sí que aporta algo que se habla poco de él, es que el espacio que permite a sus compañeros, debido a su gravedad como tirador, va a tener atención defensiva y va a dar espacios a sus compañeros. Eso sí que es muy importante, y bueno, por esa parte sí que justificaría en cierta parte su contrato, aunque insisto que 15 millones tienes que tirar casi el 50, tienes que anotar casi el 50% de tus triples, noche sí, noche también. No puedes tener un partido bueno y un partido malo. Tienen que ser buenos todos tus partidos para justificarlo. Más allá de esto, tenemos a Víctor Oladipo, que sí que es una buena jugada de los Miami Heat, traerlo de vuelta en un contrato de 2 millones y medio de dólares más o menos, un contrato, pues no sé si es el veterano el mínimo veterano de esta temporada, pero por ahí andan los tiros. Y sí que es muy interesante para ellos, debido a que Víctor Oladipo es un jugador que todavía debería poder dar un rendimiento bastante satisfactorio. De hecho, va a buscar un contrato grande en salida de esta temporada. Entonces,
podemos esperar un muy buen rendimiento por su parte, o al menos el mejor rendimiento posible, el mejor rendimiento que pueda dar. Va a esforzarse mucho y con un contrato de 2,5 millones por un jugador que al fin y al cabo sí que tiene calidad, eso sí que es una buena operación, una ganga, ¿no? Pero también tenemos que hablar del sign and trade por Kyle Lowry. Kyle Lowry, muy buen base, muy buen jugador, próximo Hall of Famer en el futuro, y que, bueno, acabo de sacar un vídeo sobre los jugadores drafteados antes que él, por si un poco de publicidad ahí sin ningún tipo de vergüenza. Pero Kyle Lowry viene con un contrato de 3 años por entre 85 y 90 millones, no se ha todavía confirmado del todo, tendremos que ver cómo lo estructuran, si habrá una opción de equipo, una opción de jugador. Probablemente hay una opción de renovación de jugador, porque estos contratos siempre vienen con grandes jugadores, pues con ese tipo de opción de renovación. Y al fin y al cabo es un contrato por 3 años de unos 30 millones por temporada o alrededor de esas figuras, que para un jugador de 35 años es muy arriesgado. Hemos visto a Chris Paul la pasada temporada jugar a muy alto nivel y el último par de temporadas elevar el nivel de sus equipos, y pues parece ser que hemos extrapolado esto y hemos dicho pues Kyle Lowry va a ser igual. Pero es que Chris Paul es un jugador único. Kyle Lowry es muy bueno, ha venido dando buen rendimiento, por ejemplo la temporada pasada incluso ha dado buen rendimiento, pero no es un jugador del calibre de Chris Paul, nunca lo ha sido y no lo va a empezar a ser ahora. Entonces, aunque su segunda parte de carrera ha sido mejor que la primera, también hay que decirse que este jugador va a tener un fin algún día y probablemente sea antes del final de este contrato. Un contrato que puede salir rentable más o menos la primera temporada, pero en mi opinión a partir de la segunda va a ser un poco más un lastre que un activo positivo para el equipo. Y tenemos que hablar también de la firma de PJ Tucker, muy gran operación de cara a esta temporada, aunque 15 millones por 2 años no es pagar demasiado, pero en la situación de Miami tampoco es una ganga, digamos, es un jugador bien pagado para lo que da. Digamos que es un contrato justo, ¿vale? Un contrato de un jugador que te va a producir en base a los 7,5 millones que le vas a dar por temporada. No es una ganga, ni es un atraco, pero cuando estás en la situación de Miami Heat en cuanto a salario, necesitas gangas, necesitas jugadores que te van a aportar más de lo que les pagas, porque ya tienes una parte alta de los salarios con la renovación de Bam Adebayo el verano anterior, que vino con un contrato de 154 millones, si mal no recuerdo, que le va a pagar por encima de los 30 millones a partir de 2022. Entonces necesitas jugadores que sean gangas por debajo para poder aportar y poder elevar el nivel del equipo, cosa que PJ Tucker en mi opinión no va a hacer. Simplemente va a hacer su papel, va a hacer el papel de un jugador de 7,5 millones de mid-level exception y poco más. No va a ser una plusvalía sobre el valor del contrato, insisto. Entonces me parece que el verano de Miami Heat no ha sido tan bueno, realmente ha sido algo desastroso cuando nos ponemos a mirar las cuentas que tiene el equipo de cara a las próximas temporadas. Y es que de cara a la temporada 2022-2023, es decir, para la próxima agencia libre, Miami Heat ya está por encima del tope salarial. Ahora mismo, con los jugadores que tienen en plantilla, perfilan para estar en 130 millones en salarios para la temporada siguiente, para 2022-2023. Entonces, no van a tener espacio salarial debido a que el salary cap, el tope salarial de esta temporada, está en 112 millones. No va a subir más de 20 millones, no va a subir ni siquiera 20 millones. Probablemente para la temporada que viene nos encontremos con algo en torno a 116, 120 millones como mucho. Y pues en caso de querer hacer algún movimiento más allá de la mid-level exception, tendrán que hacer un traspaso. Probablemente puedan traspasar a Duncan Robinson si así eligen, pero por ejemplo traspasar a un jugador como Tyler Herro parece hasta complicado, debido a que si lo traspasan van a querer recibir algo de calidad en contra de este jugador, ¿no? Pero la temporada que viene, para la 2022-2023, Tyler Herro tendrá un salario de 5,7 millones de dólares, y eso hace muy complicado recibir una contrapartida de calidad cuando tenemos en cuenta que al estar por encima del salary cap tan solo van a poder recibir en torno a 20% más del salario que traspasan ellos. Entonces, si solo traspasan a Tyler Herro, podrán recibir en torno a 6,5 millones, 7 millones en el contrato que reciban, o en los contratos que reciban. Eso es muy pobre para recibir un jugador de calidad, que suelen estar bastante mejor pagados que eso. Entonces tendrían probablemente que traspasar para recibir algo a Tyler Herro y Duncan Robinson juntos, algo así.
sería muy complicado, incluso Tyler Hero y PJ Tucker, pero PJ Tucker será una pieza supuestamente importante de este equipo en torno a la identidad del equipo, a la defensa, etcétera. Entonces se me hace complicado ver un traspaso de PJ Tucker de cara a la temporada que viene, sobre todo si es en la agencia libre, en el periodo de agencia libre. Y para 2023-2024, es decir, dentro de 2 años, perfilan para tener aún más salario. De momento 133 millones, y eso es pensando que Tyler Hero volvería con la qualifying offer, una oferta de 8 millones de dólares más o menos, pero probablemente el caso sea renovar a Tyler Hero con más dinero todavía o dejarle marchar libre, después de lo cual tendrían un salario de unos 128 millones, seguirían sin tener espacio en el salary cap. Entonces la idea probablemente sea quedarse con el jugador y firmarle un contrato que además Pat Riley sabemos que suele ser bastante generoso con sus jugadores que renuevan, por lo cual cabe perfectamente esperar un contrato de 14-15 millones por Tyler Hero si no pega un salto de calidad de aquí a entonces, porque tiene 2 años para pegar un salto de calidad y pedir incluso más dinero. Sería además agente libre restringido en 2023, por lo cual podría recibir ofertas de otros equipos y Miami Heat, para renovarle, tendría que alinearse sobre estas ofertas. No tendría opción de negociación como tal, por lo cual vemos que la situación salarial de Miami Heat es muy mala de cara al futuro y tienen un equipo que realísticamente aspira a la 4ª posición en el este, quizás la 5ª. Sí que lo va a poner difícil a más de un equipo en playoffs, pero no es un equipo de ganar la NBA, no es un equipo de ganar el campeonato, de ni siquiera para mí llegar a finales de conferencia. Lo pueden hacer a base de lucha, a base de ganar físicamente al equipo rival, y es algo que hemos visto que en los playoffs últimamente suele funcionar, pero no es un equipo hecho para ser campeón. Y para mí el verano de Miami Heat no solo les limita esta temporada, porque sí que han mejorado, pero no les pone el techo tan alto como quieren, porque ellos quieren un techo ilimitado, un techo de campeonato, y no tienen ese techo para mí, sino que además les limita de cara al futuro. Para mí han sido malas operaciones de Miami Heat. Pat Riley esta vez no ha estado fino, hay que decirlo como es. Y poco más que decir, o sea, la reconstrucción el rearmamiento de este equipo, la mejora de este equipo, va a pasar por varias operaciones que de momento me es difícil, no soy general manager por algo, pero me es difícil entrever. Ahora, ¿vosotros qué pensáis? Decidme vosotros si al contrario de mí pensáis que Miami Heat ha hecho un gran mercado de agencia libre, con buenos traspasos, que la inclusión de Kyle Lowry en este quinteto va a ser un elemento diferenciador, si pensáis que va a aspirar al anillo, o si pensáis simplemente que sí que van a tener más flexibilidad de la que yo pienso. Decídmelo todo en comentarios, lo hablamos allí. Y nada más por mi parte. Ten un gran final de día y que todo vaya bien.